Buenos días con todos. El día de hoy voy a hacer la exposición sobre el texto argumentativo, sus características más relevantes y acerca de mi texto argumentativo también, que es el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Empecemos acerca del texto argumentativo. ¿Qué es? Bueno, el texto argumentativo tiene como fin mostrar una opinión acerca de un tema y de persuadir al lector acerca de nuestra opinión o idea. Y esto puede servir para dos cosas. El primero, en caso de que la otra persona, que es nuestro lector, tenga una idea diferente a la nuestra. En este caso, nosotros podemos hacer uso de argumentos sólidos para tratar de hacerle cambiar de opinión y de esta manera persuadirlo. O la segunda, en caso de que el lector tenga una idea semejante a la nuestra, tenga nuestra misma posición, nosotros podemos hacer uso de argumentos sólidos y convincentes para ratificar ese punto de vista que él tiene. Bien, ahora continuemos con las características más relevantes sobre el texto argumentativo. El primero es la intención persuasiva para convencer. Y bueno, esto es muy importante porque en realidad es la finalidad que nosotros vamos a tener con nuestro texto. Esto va a permitir hacerle cambiar de opinión a la otra persona en caso de que no comparta nuestros mismos intereses. O si no, ratificar su punto de vista en caso tenga una postura similar a la nuestra. La segunda, emplear argumentos de forma cuidadosa y paulatina. Esto será muy importante porque nos permitirá tener un texto bien estructurado que hará entender muy bien al lector acerca de lo que nosotros queremos comunicar. El lector, al ver un texto que está muy bien estructurado, que los argumentos sean de forma paulatina y cuidadosa, la persona va a poder entender muy bien lo que nosotros realmente queremos decir. El tercero, organizar el contenido de un modo convincente. Esto va a ser muy importante porque vamos a hacer que el lector se enfoque en lo que nosotros queremos decir parte por parte. Y esto le hará una idea global acerca de lo que nosotros queremos transmitir. Es por ello que se debe organizar el contenido de un modo conveniente. Finalmente, el cuarto es que podemos emplear argumentos lógicos, emocionales o afectivos a nuestro texto argumentativo. Bien, ahora hablaré acerca de mi texto argumentativo sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Bueno, como bien es sabido, el coronavirus se originó en el país de China, exactamente en la ciudad de Wuhan, en diciembre de 2019. Bueno, a partir de su surgimiento, nadie se hubiera imaginado que en tan solo 3 meses este virus propagaría a más de 118.000 personas y generaría más de 4.291 muertes en 114 países. Esto obviamente llevó a la Organización Mundial de la Salud a tomar cartas del asunto y declarar una pandemia a nivel mundial. Bien, esto obviamente generó una crisis sanitaria y en consecuencia una crisis psicológica en las personas. Afectó la salud mental de todos. Bien, y las principales afecciones que tuvieron las personas fueron 3, que fueron el estrés, la depresión y la ansiedad. Cuando empezó el tema del coronavirus, las personas veían el futuro de un modo incierto. Esto les generaba ansiedad, porque no sabían en qué iba a terminar esa pandemia. Era algo desconocido para nosotros, algo nunca antes vivido. Y por supuesto las personas se asustaban, tenían mucha incertidumbre y eso les provocaba ansiedad. El estrés también tuvo un rol muy importante, ya que las personas se tuvieron que confinar en sus casas. Al hacer esto, las personas acrecentaron sus niveles de estrés que ya tenían
cuando trabajaban o hacían diferentes actividades. El estar en casa, el estar confinados, aumentó sus niveles de estrés a tales puntos que generaba muchas veces el suicidio. Y por supuesto, esto era causado también por la depresión, que motivaba a este tipo de actos que no llevan a nada bueno. Bueno, entrando al plano nacional, en nuestro país, en un principio pensamos que nunca iba a llegar este virus aquí, a Perú. Pensamos que se iba a quedar allá nomás, en China y en Europa como máximo. Hasta que poco a poco nos dimos cuenta que este virus llegó primero a Europa, luego a América y finalmente a nuestro país. Y ahí fue cuando recién nosotros nos alarmamos y presentamos los 3 síntomas anteriormente mencionados, que son el estrés, ansiedad y la depresión. Estos 3 se acrecentaron porque eran síntomas que nosotros ya teníamos. Y bueno, la población de nuestro país, obviamente, al enterarse de los primeros casos de coronavirus, se puso muy eufórica, no sabía cómo reaccionar, hasta que el Estado decretó la cuarentena. Esto provocó el confinamiento total de las personas. Esto generó estrés, generó angustia, preocupación, porque nuestra vida ya no iba a volver a ser la misma de antes. Y así estuvimos varios meses. En esos meses pudimos ver que algunas personas tenían que salir obligatoriamente a las calles, ya sea para vender productos de forma ambulatoria o si no para realizar las compras. Y bueno, en esos casos, particularmente, yo he podido presenciar, cuando iba al mercado, que las personas ambulantes que vendían sus productos no hacían el buen uso de la mascarilla. Si utilizaban la mascarilla, la tenían debajo o simplemente no la llevaban consigo. Otro punto negativo era que las personas no utilizaban desinfectantes al momento de intercambiar los productos con los clientes. No lo utilizaban y esto creaba un foco de contagio increíblemente grande. A su vez, en el mercado todos hemos podido presenciar a través de los medios de comunicación, ya sea la radio, el televisor o las redes sociales, que las personas se aglomeraban y no respetaban el distanciamiento social de 1 metro como mínimo entre persona a persona. Esto obviamente generó muchos contagios, hasta que las cifras se elevaron exponencialmente y ya no teníamos tan solo 10 a 50 contagios por día, sino que ya teníamos 100, de ahí va 500, de ahí 1000 y así sucesivamente. Y es entonces cuando las personas se empezaron a alarmar y empezaron a tener más cuidado. Pero como siempre, en una sociedad van a existir gente irresponsable, que a este virus lo miran como algo pequeño, que piensan que no les va a afectar, no les va a cambiar su vida. Bueno, estas personas seguían sin respetar las normas. No utilizaban mascarillas, no hacían uso del gel desinfectante, no respetaban el metro de distancia. Y fue por estas personas que el virus se seguía propagando. La mayoría sí tomábamos conciencia, me incluyo. Nos quedamos en casa, cuando salíamos a hacer nuestras compras, utilizamos mascarilla, utilizamos gel desinfectante y respetábamos el metro social de distancia. Sin embargo, esas otras personas que son unas malas personas en nuestra sociedad seguían sin respetar. Y bueno, estas personas, a causa de su conducta, fueron capturadas por la policía. Sin embargo, al poco tiempo salían libres y seguían reiteradamente en lo mismo. En el caso de los ambulantes, podemos ver que muchos no cumplían con las normas impuestas por el gobierno. Hacían lo que querían. Y eso
no justifica para nada que ellos tengan que salir a las calles y por el simple hecho de salir o ser gente que no tiene escasos recursos, escudarse en esa excusa para decir que no pueden comprar una mascarilla, usar gel desinfectante, etcétera, etcétera. En conclusión, en todo este tiempo de pandemia, hemos podido observar que algunas personas, no todas obviamente, no cumplían con las disposiciones del gobierno. Y esto generaba más contagios. Y esto es algo que nosotros debemos cambiar. Actualmente seguimos en un estado de emergencia. Es por ese motivo que debemos seguir con las medidas de prevención y seguridad frente a este virus. Nosotros debemos ser conscientes de respetar las normas. Yo sé que muchos no lo hacen. Muchos quizás salen, se confían, no toman la conciencia necesaria acerca de este virus. Pero es importante que esas personas que no respetan entiendan que si ellos se contagian y quizás no les pase nada, van a contagiar a otras personas que quizás sí puedan ser vulnerables y este coronavirus les puede afectar seriamente en su salud. Es por ello que yo me dirijo hacia esas personas. Por favor, tengan conciencia de que si ustedes se infectan, pueden contagiar a sus familiares, a sus seres queridos, a su madre, padre, abuelos, hijos. Pueden contagiar y a su vez sus seres queridos pueden tener graves consecuencias. Finalmente, quiero concluir esta exposición exhortándoles a toda la población en general que sigan con los protocolos de siempre, con los cuidados necesarios del caso, que el virus no se acabó por el simple hecho de que hemos salido de un confinamiento. No, el virus está presente y nosotros debemos ser conscientes de ello. Este virus quizás no se va a ir para el próximo año o quizás para el 2022. No, quizás siga hasta que se consiga la vacuna. Mientras tanto, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros debemos cuidar nuestra vida y la de los demás. Esto es por el bien común, una responsabilidad social que todos compartimos. Gracias.